En 2026 apareció una frase que, hasta hace poco, se habría considerado imposible de pronunciar abiertamente. El estado de emergencia es aún más evidente hoy que en 1988. Pocas palabras, pero lo suficientemente contundentes como para transmitir todo lo demás. El autor es Don Davide Pagliarani, superior general de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, la organización que el Vaticano se prepara para excomulgar por segunda vez en 38 años. Y el 21 de mayo de 2026, esta carta a sus miembros se hizo pública. Al final de este video, comprenderás por qué estas palabras no son un acto de rebeldía. Comprenderás por qué representan algo mucho más incómodo y profundo. Y comprenderán por qué el 1 de julio de 2026, exactamente 38 años después de la excomunión de 1988, se hará historia en Econe. La fraternidad que él dirige no es una pequeña comunidad de nostálgicos. Está compuesta por 700 sacerdotes, 264 seminaristas y capillas en más de 50 países de todo el mundo. 600,000 fieles que se encomiendan a esta estructura cada domingo para recibir los sacramentos, educar a sus hijos en la fe y vivir como católicos en el sentido pleno de la palabra. Pero esta realidad tiene un grave problema estructural: los obispos. La Compañía de Jesús cuenta actualmente con solo 2 obispos en ejercicio, ambos ancianos. Uno murió en 2024, otro en 2025. Sin nuevos obispos no hay nuevas ordenaciones sacerdotales. Sin sacerdotes no hay sacramentos. Sin sacramentos, la fraternidad desaparece en una generación. Es en este contexto que el 2 de febrero de 2026, Don Davide Pagliarani hizo el anuncio. 4 consagraciones episcopales el 1 de julio en Econ, Suiza, sin mandato papal. Igual que en 1988, y la respuesta de Roma fue inmediata. Esto es lo que sabemos con certeza. El 7 de marzo de 2026, Pagliarani firmó una carta dirigida a los miembros de la fraternidad. No se hizo público de inmediato. Se distribuyó de forma confidencial entre sacerdotes y fieles. El 21 de mayo de 2026, FSSP News lo publicó íntegramente, y las palabras cayeron como piedras. La primera: el estado de emergencia que ya podía invocarse en 1988 es, lamentablemente, aún más evidente en 2026. Esto no es una opinión, ni una llamada de alarma. Es un diagnóstico clínico, y el diagnóstico ha empeorado. Detengámonos un momento. En la misma carta, Pagliarani escribe: la razón de la decisión de proceder con las consagraciones episcopales es la salvación de las almas. No debe considerarse mera retórica ni una simple justificación canónica. Él mismo separa su decisión de estas categorías, porque sabe que la acusación ya está preparada. Y luego, debemos amar a la Iglesia, incluso si sus representantes oficiales nos declararan excomulgados y cismáticos de nuevo. No es amargura, no es triunfalismo, es amor. Esta sola frase resume la profunda distancia que separa a quienes defienden la tradición de quienes la abandonan. Y finalmente, nunca debemos ceder ante la amargura. Este es quizás el punto más revelador de toda la carta. Un hombre que lidera a 700 sacerdotes y 600,000 fieles hacia una confrontación histórica con Roma, sabiendo que se arriesga a una nueva excomunión por segunda vez en 38 años, les dice a sus seguidores: nada de amargura. No es resignación,
es la libertad de quienes actúan desde una posición de fortaleza espiritual, no de miedo. Para comprender el peso de estas palabras, hay que entender qué significa estado de necesidad en el derecho canónico. No es pánico, no es arrogancia, no es un pretexto, es la aplicación rigurosa del principio de que la salvación de las almas, la salus animarum, es la ley suprema de la Iglesia. El canon 1323 del Código de Derecho Canónico establece que en un estado de necesidad objetiva no se aplica automáticamente la pena latae sententiae. El canon 1324 dispone que puede atenuarse aún más cuando el acto se realiza para evitar un daño grave a la vida espiritual de las almas. En 1988, el arzobispo Marcel Lefebvre procedió con 4 consagraciones episcopales el 30 de junio, sin un mandato papal. Al día siguiente, 1 de julio de 1988, la Congregación para los Obispos lo declaró excomulgado latae sententiae, en virtud del canon 1380 del Código de Derecho Canónico. 21 años después, el 21 de enero de 2009, Benedicto XVI revocó esa excomunión. Y en su carta a los obispos del mundo del 10 de marzo de 2009, Benedicto XVI reconoció que se trataba de una grave crisis en la Iglesia y que dar la espalda, aparte de la comunidad eclesial, no era la solución. No era retórica, era una admisión. El castigo de 1988 había sido erróneo. Sin embargo, el 13 de mayo de 2026, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitió una declaración oficial. Las consagraciones del 1 de julio serían un acto cismático, sujeto a excomunión latae sententiae. Las mismas palabras de 1988, las mismas categorías, como si esa carta de Benedicto XVI nunca se hubiera escrito. Y aquí las cosas se complican significativamente. Porque Pagliarani no solo invoca un estado de necesidad, afirma que cualquier declaración de excomunión o cisma contra la compañía sería objetivamente injusta. No es pastoralmente incorrecto, no es políticamente inapropiado, es objetivamente injusto. Una categoría teológica con un peso preciso e innegociable. Aquí reside la paradoja que nadie quiere nombrar. La misma institución que aprobó la bendición de parejas en situaciones contrarias al orden moral natural, a través de la fiducia supplicans, que ha permitido que el camino sinodal alemán prosiga sin intervención formal durante años, que ha tolerado décadas de desviaciones litúrgicas sin una sola excomunión, esta misma institución está preparando la excomunión de 700 sacerdotes que celebran la misa de todos los tiempos y transmiten la doctrina de todos los tiempos. Y la pregunta que todo católico se hace en este momento es: ¿cómo puede ser objetivamente injusta una excomunión emitida por la autoridad competente? La respuesta de Pagliarani es precisa, porque la misma autoridad que dictaría la sentencia ya ha demostrado, con la revocación de 2009, que la sentencia de 1988 fue injusta. Condenar por segunda vez por las mismas razones, con el mismo patrón, es repetir el mismo error ya reconocido. En una entrevista con Aldo Maria Valli, el 19 de abril de 2026, Pagliarani recordó que el arzobispo Lefebvre, en una conversación privada, dijo que preferiría morir antes que encontrarse en oposición al Vaticano. No fue una rebelión en 1988, tampoco lo es hoy. Como él mismo escribió, es la respuesta a una cruel necesidad, una decisión necesaria e inevitable, pero tomada a regañadientes.
El 1 de julio de 2026, fecha elegida para la consagración de Econ, coincide exactamente con el aniversario de la excomunión de 1988. La misma fecha, el mismo lugar, la misma acusación. Como si la providencia quisiera que la historia se midiera a sí misma y que la respuesta correcta se diera el mismo día en que se dio la respuesta incorrecta. En 1988, el Vaticano predijo que la Compañía de Jesús se disolvería en pocos años. No se disolvió, creció, de 200 sacerdotes a 700. De una comunidad perseguida a una realidad global con capillas en más de 50 países. Porque cuando la necesidad es real, objetivamente, canónicamente real, ninguna excomunión puede borrarla. Y la historia ya lo ha demostrado una vez. La tradición no es el pasado. La tradición es la respuesta al presente. Incluso cuando el presente es aterrador. Incluso cuando el sistema establecido se resiste. Incluso cuando la excomunión ya está sobre la mesa. 700 sacerdotes, 264 seminaristas, 600,000 fieles. El 1 de julio no espera. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.